empezar con los tipos de plagas que tenemos acá en Chile. Lo tengo distribuido en lo que es pino y eucaliptus. En este momento, acá en la página tenemos que las plagas de la avispa taladora de la madera, del pino, tenemos su biocontrolador y el país de origen. Tenemos el gorgojo del pino también y la avispa de, ¿cierto?, polilla del brote. Eso sería, lo que está presentado ahí es los tipos de plagas en el pino. Ya, ahí pueden ir revisando. La segunda hoja, por favor. Eso es del pino. Y este otro es las plagas biocontroladores y el país de origen del eucalipto, que tenemos la avispa de las agallas del eucaliptus, el talador del eucaliptus, tenemos su biocontrolador y país de origen, como le decía ya anteriormente. Y tenemos, ¿cierto?, el gorgojo del eucalipto, que es el que yo me manejo más, ¿cierto?, que es mi trabajo, el cual su biocontrolador, el Anaphis nitens, y viene principalmente del país de Australia, y así ha recorrido hacia Sudáfrica, Argentina, y así se ha desparramado por todo el mundo. La próxima hoja, por favor. Quiero hablarles de este gorgojo, ¿cierto?, Ogonipteros platensis, como se le llama también, que dice que es de orden de una coleóptera. Tenemos que este es un insecto tipo de escarabajo que mide de 7 a 9 milímetros de longitud y de 4 a 5 milímetros de ancho, color castaño, rojizo, grisáceo. Este es el gorgojo, ¿cierto?, que se come generalmente las hojas de los eucaliptos, no importando qué eucaliptus sea, ¿cierto?, el glóbulos. Ahora, todos los tipos de eucaliptus que hay en nuestro país, no todos les gusta. Tenemos, ¿cierto?, la hembra del gorgojo que deposita de 180 a 270 huevos en grupos de 4 a 12 huevos por oteca. También tenemos que el proceso de este huevo pasa estando el huevo, ¿cierto?, pasa a las larvas que salen, ¿cierto?, se alimenta del tejido epidérmico de las hojas hasta madurar y caer al suelo, se entierran y pupan. Posteriormente, este adulto emerge y vuela hacia el eucaliptus y se alimenta de los rebrotes nuevamente. Después, si quieren, me hacen preguntas, ¿cierto?, porque si tienen alguna duda. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, que este colúptero... ¿Retrocedo? ¿No? Tiene su huevito y del huevito pasa larva y de larva, ¿cierto?, pasa en tierra cuando quiere hacer su metamorfosis y después nace ya siendo un goníptero nuevamente y sale desde la tierra hacia la superficie. Este gorgojo del eucaliptus o Ogonipteros platensis, como le llamamos, son hospedantes principalmente, ¿cierto?, como le decía anteriormente, en el glóbulo, en ítems, en todo tipo de eucaliptus le gusta por igual. Tenemos, ¿cierto?, el desarrollo dice la época de detención. Tenemos el desarrollo de los adultos. Todo el año tenemos gonípteros, huevos tenemos desde enero a marzo, de agosto a noviembre. Las larvas, ¿cierto?, el proceso de su metamorfosis de huevo a larva está entre enero a abril, septiembre a diciembre. La próxima hoja. Y acá tenemos el ciclo de vida que varía entre 3 a 10 meses. Durante ese tiempo están en estado de oteca, ¿cierto?, que es la primera fotito que tenemos ahí. Y dentro de eso, de esa oteca hay huevitos, y eso de huevo pasa a larva en su metamorfosis, que es el ciclo de vida. De larva pasa a pupa, como le decía anteriormente, y de pupa se entierran en la tierra, ¿cierto?, y después nace nuevamente como adulto, que es el que vuelve en su ciclo a poner huevitos nuevamente. Ese sería el ciclo de vida que varía entre 3 a 10 meses del gorgojo. O la otra hojita, por favor. Ahora tenemos el daño del gorgojo presente en el árbol. ¿Cómo sé yo que este árbol es atacado por el gorgojo?
¿Cómo lo identifico? La presencia en diferentes etapas del desarrollo del insecto es del mismo periodo. Es las mordeduras en el borde de las hojas, consumo de los brotes, consumo de las láminas y presencia de otecas. El daño de foliación en las copas del árbol, muerte del brote epical, disminución de la tasa del crecimiento anual, pérdidas de volumen anual, malformación de las ramas y copa del tronco, y es vulnerable a ser afectado por plagas secundarias, por ejemplo, foracanta, y se distribuye desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos. Acá hay un tema muy, muy importante, porque generalmente cuando vemos un árbol que está atacado o está débil, siempre se le echa la culpa al gorgojo. Entonces hay que revisar bien y ver bien los daños, ¿cierto? Para ver si realmente es gorgojo, porque esto al estar el árbol débil da pie a que entren otras enfermedades. Entonces eso hay que tener mucho, mucho cuidado y estar siempre atentos cuál es la verdadera ocasión que tiene el árbol de por qué está así. Entonces hay que saber reconocerlo, ¿cierto? Con la muerte del brote apical. ¿Por qué? Porque el gorgojo se come las hojitas más tiernas y así va, ¿cierto? Al desaparecer esas hojas, como bien dice en la foto ahí, que está todo defoliado, no tenemos fotosíntesis. Y al no haber fotosíntesis, no hay crecimiento del árbol. La otra hoja, por favor. Tenemos la intensidad de foliación en la copa del árbol, en la cual hay que estar siempre atentos. Eso siempre nosotros lo vemos con nuestros clientes, que hay que estar siempre, siempre atentos en los predios, porque empieza si ustedes se fijan en el ejemplo del grado de ataque, empieza desde a poco. ¿Por qué desde a poco? Porque cuando el gorgojo pone su larva, su huevito, ¿cierto? Y el huevo pasa su proceso a larva, pone la larvita, se las va comiendo en el ápice arriba, donde las hojitas están más tiernas. Entonces, por ese motivo, se empieza el árbol a comer desde arriba. Entonces, el daño del ápice empieza desde a poco, él empieza, ¿cierto?, en el primer tercio de la copa viva, el daño en el ápice y 2 primeros tercios de la copa verde, y después tenemos el daño en toda la copa verde. Entonces, como recomendación, generalmente nosotros estamos pendientes y que los dueños de los predios, los cuidadores, tienen que estar siempre presentes, ¿cierto?, que en su estado de larva y adulto genera defoliación en las copas de los árboles de eucaliptus. El daño no es homogéneo en la plantación ni en las copas, como se ve ahí en los dibujitos. Presente en los árboles mayores de 2 años hacia arriba, reduce, ¿cierto?, la altura de los árboles, porque como se comen las hojas, no hay fotosíntesis, y no haber fotosíntesis, como decía anteriormente, no hay crecimiento. Entonces, reduce la altura de los árboles, y también hay que identificar el ataque y el agente responsable, lo que les decía anteriormente. Es muy importante saber qué es lo que realmente está deteniendo el crecimiento del árbol, ¿cierto? Hay que conocer el estado de situación de la plaga para determinar las medidas de manejo e implementar correctamente. La próxima, por favor. Ahí tenemos un video que me gustaría que por favor lo pudiéramos ver. El manejo de esta plaga, que lo podemos tener con control químico, ¿cierto?, con control mecánico, y lo mío que es control biológico. En este video yo les quise mostrar el control de Anaphes nitens, que es parasitoide de huevos de gorgojo, liberados principalmente en otoño y en primavera. Ahí están los Anaphes, no sé si lo pueden ver bien. Yo los tengo de esa manera porque generalmente en los predios que están muy, muy atacados, nosotros liberamos de una forma muy generosa, digámoslo así, porque acá se dice que hay que hacerlo en otoño y en primavera, pero por poner un ejemplo, cuando hay
explotación en los predios, en un vecino que está explotando, generalmente yo recomiendo liberar anafes. ¿Por qué? Porque esos gorgojos que salieron del árbol que están cortando, se vienen a las plantaciones pequeñas y ellos no miden nada, simplemente el gorgojo en este caso necesita seguir sobreviviendo y busca hospedar en una plantación nueva, como le decía, desde 2 años hacia arriba. Y por eso es importante siempre estar liberando anafes en este caso. La otra, por favor. Ah, pues se fue el video, ahí. Sí. Tenemos el control biológico, que es mi trabajo, ¿cierto? Yo trabajo con el Anaphes nitens. Sabemos, ¿cierto?, que es una microavispa de parasitoide de huevos de gorgojo. Dispersión del controlador de manera natural en el predio. Son liberados al rodar con árboles de eucaliptos atacados, principalmente en otoño y en primavera. Ese es el tiempo principal, pero uno, si quiere tener una buena productividad, es como recomendable siempre estar liberando, porque por lo que le decía, porque si usted tiene un vecino o alguien que está haciendo explotación, todos esos gorgojos se van a venir a su predio. Entonces tenemos que decir que nuestros predios presentan niveles de parasitismo entre un 70 o un 90% de parasitismo, ¿cierto? La hembra puede parasitar, dice, hasta 25 a 50 huevos del gorgojo. Los Anaphes nitens interrumpen el ciclo del gorgojo eliminando el huevo. Anaphes nitens puede tener 4 generaciones por una generación de gorgojo. ¿Perdón? Sí, ¿qué significa lo último? Anaphes nitens puede tener 4 generaciones, o sea que una generación, para que nazca una generación, ya nacieron 4 veces, claro, el ciclo ya dio vuelta 4 veces, porque es más rápido. Ya. ¿Y este Anaphes de dónde lo traes tú o lo cultivas tú misma acá? Ya, bueno, este Anaphes, su origen es de Australia, como también lo son los eucaliptus, y como ya están aquí implantados en Chile, también llegó llegó el eucalipto, llegó la plaga y también llegó su biocontrolador. Ya, yo en lo personal, mi trabajo es criar estos Anaphes, ya, criarlos generalmente estos se multiplican, ¿cierto?, en los laboratorios, pero nosotros como empresa, esto mismo que se hace en laboratorio, yo lo llevo al predio. En forma natural, nosotros los criamos y los multiplicamos de una manera a través de estudios, ¿cierto?, revisando, viendo el cambio climático. También es muy importante eso, porque ahora llueve, a veces no llueve, entonces hay que estar atento al clima para poder multiplicar estos Anaphes en los campos, en los predios. Y así yo poder tener biocontroladores cuando lo necesite para poder distribuirlos en los predios que sean necesarios. Digamos que tengo una crianza de biocontroladores de Anaphes. ¿Pero eso es como la crianza de abejas o en cajones o cómo es? No, de forma natural en los campos. ¿Al aire libre andan estos? Sí. Así, claro, esto generalmente se hace, como le digo, en el laboratorio, pero nosotros como empresa hicimos un estudio, hicimos una innovación, digámoslo, para poder criarlo dentro de un sector X, digamos. Y después tú los capturas. No le puedo decir dónde. No, está bien, pero después tú los capturas y los llevas a los predios. Claro, sí. Ah, mira qué interesante. Sí, porque esta es una crianza de Anaphes de forma natural. Ya. Como gallinas libres, así como Anaphes libres. Anaphes felices. Anaphes felices. Anaphes happy, porque cuando, por ejemplo, yo entrego, por poner un ejemplo, yo entrego a CONAF, por poner un ejemplo, ellos me dicen, ya tanto biocontroladores, yo los tomo y entrego, ¿cierto? Depende de la necesidad del cliente, digámoslo así. Ya. También pequeños propietarios, también esto quiero mencionar, que al criar esto en forma libre, ¿cierto? Uno va a través de parcelación, uno va midiendo
se van criando y cómo se van reproduciendo, esto me permite a mí también ser generosa con mis vecinos y también poder darle, por ejemplo, al pequeño propietario, el que no conoce esta metodología. También eso nos ayuda a nosotros a poder brindarle este biocontrolador de forma, regalarlo o mostrarle este trabajo, porque los pequeños propietarios es como algo inalcanzable para ellos y desconocido a la vez. Sí, más desconocido diría yo que sí. ¿Avanzo? Sí, por favor. Tenemos Anaphis nitens, el ciclo de vida que alrededor de 16 días en terreno, dice que salen del huevo del gorgojo solo para reproducirse. Entonces, cuando este Anaphis nace del huevo, si me pueden mostrar, por favor, ¿tenemos otro video? Sí, quiero mencionar que todas estas fotos son de nuestro laboratorio, de aquí, porque yo igual tengo un sector un rincón donde nos ponemos nuestro delantal blanco y hacemos pega de laboratorio. Quiero mostrar el ciclo de vida del gorgojo, de la Anaphis nitens, que es el biocontrolador. Tenemos ahí la fotito, ¿cierto? Y este Anaphis nitens parasita el huevo, como lo ven ahí, y ahí va el ciclo de vida, y al ser el huevo parasitado, se ponen de ese color. Primero ustedes lo ven que están de color amarillo, ¿cierto? Es porque no está parasitado. Al ser parasitado, cambia de color a color negrito, y en ese momento es interrumpido el ciclo de vida del gorgojo, porque está parasitado por este biocontrolador, y así pasa a la vida de adulto de Anaphis. No sé si lo alcanzan a ver el video, que ahí está, ¿lo ven? Sí, se alcanza a ver. Ya. Entonces, eso es lo que yo le quería mostrar. Este es el ciclo de vida, ¿cierto? Una vez que nació el Anaphis, tiene 16 días para parasitar todos los huevos que encuentre en el predio. Por eso es muy importante que cuando yo libero estos Anaphis, sea, por ejemplo, en temprano, a primera hora, que sea en un día soleado, ayudarle también, ¿cierto?, a la naturaleza a que haga su trabajo. Eso es muy, muy importante, en que sea un día con calor, un día que no esté lloviendo, ojalá, y ojalá a primeras horas de la mañana. Para que aprovechen el día, dices tú. Claro que sí, pues, tienen 16 días para trabajar. ¿Avanzo? Sí, por favor. A ver. Ya, la recomendación es para mantener plantaciones vigorosas y adecuadas, el manejo de rebrote, para lograr una mayor tolerancia al ataque de las plagas. Entonces tenemos que, mientras más sano nosotros tengamos, ¿cierto?, del gorgojo, este árbol, menos posibilidades tenemos, ¿cierto?, de cuidarlo de otras enfermedades, y así realizar un monitoreo también temprano y preventivo en los primeros años de vida de este árbol del eucalipto. Y no ver, ¿cierto?, cuando ya está, como decían las otras fotos de atrás, ¿cierto?, va por de a poco comiéndose el arbolito, ¿cierto?, y no llegar cuando ya no está casi todo comido ya. Porque recordemos, ¿cierto?, que al no ver fotosíntesis no hay crecimiento del árbol. Por eso la capacitación periódica a los dueños y encargados de los predios es muy importante, y así mantener constante actualización de la información asociada tanto como de plagas como especies hospedantes y cambio climático, que eso es lo que a nosotros nos tiene que tener siempre alerta. Porque antiguamente se decía abril lluvias 1000, y eso ya no es verdad. Entonces, siempre hay que estar atento a las plagas y al cambio climático. La otra, por favor. Tenemos los beneficios del uso de biocontroladores de las plagas. ¿Por qué es beneficioso esto? Dice, porque lograr un buen rendimiento de volumen al momento de la cosecha, que al final todo el mundo tiene sus plantaciones de los árboles, ¿cierto?, para después cortarlo, para tener un buen rendimiento, y se logra, ¿cierto?, con menos años y más volumen. Es un procedimiento amigable con el medio ambiente,
los eucaliptus sanos obtienen desde un 25% más de productividad en adelante y se disminuye el impacto económico sobre la industria forestal. Entonces, ¿qué significa esto? Que tener biocontroladores en los predios, ¿cierto? Estar manteniendo a raya, digamos así, este gorgojo que se vino a quedar en nuestras plantaciones, tenemos que estar siempre liberando anafes para así en el momento de la productividad tendremos un buen material, un buen volumen en nuestros árboles, en esta cosecha, digámoslo así. La otra, por favor. Parece que hay una pregunta, una manito levantada. A ver quién me pregunta por ahí. Es que sentí un clic, así. Sí. Sí, soy yo, Marcelo Alcapío. Hola, Marcelo. Hola, Eloisa. Me preguntaba, al menos por lo que entendí, liberan esta avispa en estado adulto. ¿No han ensayado liberar, o sea, llevar larvas del gorgojo contaminadas o ya parasitadas a los predios, o solo llevan adultos, o también llevan larvas parasitadas? Es que la larva en ningún momento se parasita, lo que se parasitan son los huevos. Antes que nosotros lo que hacemos es cortar el ciclo hacia la larva. En ningún momento llega hacia larva, porque se corta el ciclo. No llevan huevos, entonces parasitados tampoco es posible, porque no se va a desarrollar el gorgojo. Sí, exacto, corta ahí. Ese es como el... Claro, por eso que es importante parasitarlo, liberar estos anafes en el momento preciso, ¿me entiendes? Por eso que hay que estar siempre revisando los predios, siempre hay que estar ahí, no ir una vez en el año, 2 veces en el año, no. Nuestro trabajo es estar siempre constantemente revisando para ver en qué ciclo va el árbol, en qué ciclo va el gorgojo, para hacer esta liberación en el momento preciso. Parece que hay otra pregunta, porque sentí otro clic. No sé si se entendió lo que le expliqué. Sí, entendí perfecto. Sí, es que yo había captado mal. Es lo que parasitan en el fondo del huevo del gorgojo. Claro, sí. No, también ahí se cumple el ciclo de vida del gorgojo, no alcanza a llegar al estado larvario para llegar a... Claro. También hay biocontroladores que hacen eso, pero eso no están acá en Chile, y ese se llama Emtedon magnificus, que está en Australia. Magnificus. Sí, tremendo nombre, Emtedon magnificus. Oye, ¿hay alguna otra pregunta? Porque no los veo, entonces, pero sentí otro clic. Sí, yo tenía una pregunta. Mi nombre es Miguel Gutizábal y la había hecho por el chat, digamos. Pero mi pregunta es si existe, aparte del control biológico que tenemos, si ese control biológico no origina problemas en otras especies dentro del... Me imagino que esa investigación también se hizo. Sí. Bueno, lo interesante de este controlador es que no le hace daño a nadie más. Al contrario, beneficia de una manera increíble, en donde hay una simbiosis en el bosque donde todos pueden convivir, porque solamente corta el ciclo del huevo del gorgojo y así no le hace daño a nadie. Y usted, cuando trabaja con biocontroladores, puede ver toda la naturaleza florecer. ¿Por qué? Porque volvemos a ver copihue, vemos las aguas, ¿cierto? Las napas de agua libres de químicos, digámoslo. Vemos todo lo que es nativo en nuestros campos. Eloisa, los biocontroladores, perdón, había otra mano, pero los biocontroladores los autoriza el SAC, ¿cierto? Y ellos son los que hacen estos estudios de si tienen impacto sobre otras especies o no, o sea, como que pasa por ese filtro primero. ¿Es así o estoy equivocada? El ente controlador y el que tiene la facultad para decir lo que es bueno y lo que no es bueno es el SAC. Y de ahí nosotros nos regimos. Nosotros no los mandamos solo, todo viene del SAC, CONAF y así la otra empresa que se manejan en este tema. Claro, como para complementar la respuesta que al profe, claro, el SAC debe haber hecho todos esos estudios de si tenía o no tenía impacto en otras especies vecinas o chilenas antes de autorizar el uso del biocontrolador acá en el país. Una vez autorizado empiezan a aparecer
empresas que se dedican de algún modo a generar estos insectos. Sí. ¿Había otra pregunta, creo? ¿O no? Hola, sí, yo, Pablo Meléndez. Pablo, Mire, dale. señora Eloísa, una consulta. Díganme. Este biocontrolador tiene muy buenas ventajas, pero debe tener sus desventajas, ¿cierto? Como todas las cosas. Claro que sí. ¿Ya? Yo creo que, no sé, como todo individuo es una especie introducida, por lo Claro. tanto tendría que afectar nuestro ecosistema porque es el originario de Australia, ¿cierto? Y es un controlador natural del gorgojo que tenemos acá. Sí. Pero este podría pasar a ser un invasor y que cause desequilibrio en nuestro ecosistema. Claro que no. Yo lo defiendo a capa y espada a mi Anafes, porque Ya. le comento que la Anafes, como bien decía, tiene 16 días solamente para vivir. Y durante de esos 16 días, lo único que hace es cierto, es cortar el ciclo del gorgojo, y durante estos días también pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, las bajas temperaturas las elimina. Las bajas temperaturas no le permite que muchas veces que sigan viviendo para el próximo año. Entonces, ¿por qué se libera 2 veces en el año? ¿Cierto? Como tenemos en primavera y en otoño, porque se muere 16 días y listo. Y puede que se muera antes. Entonces, no, es imposible que haga otro daño, y más que esto no lo inventamos acá, esto viene ya más que estudiado, que es allá en Australia. O sea, ahí hablando, complementando la respuesta de Eloísa, quizás es que el eucalipto es introducido, el gorgojo fue introducido con el eucalipto, y el anafe viene a completar como el ciclo de australiano, lo viene a traer acá. Sí, entonces, sí. como de alguna forma su hábitat está como íntimamente relacionado al eucalipto y al gorgojo. Sí. O sea, llegó la plaga y también llegó su biocontrolador. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Seguimos? ¿Hay más preguntas? Está Julio César Molina. Sí, tengo una duda. Si a lo mejor han probado a lo mejor con algún otro tipo de especie de ooteca donde este ácido, ¿cierto?, puede alimentarse, a lo mejor probando con algún tipo de mariposa de acá, o algún tipo de polilla, a lo mejor, algún tipo de saltamonte, a lo mejor, viendo si realmente no cambia y ratifican que no cambie su dieta, pensando nada más si siendo un poquito desconfiado de lo que puedan decir en otros lados, porque a lo mejor en otros lados no tienen la fauna que tenemos acá. Eso es. Bueno, hasta el momento yo no he sabido nada que le haga daño. Es que no le entendí muy bien la pregunta, pero por lo que yo entendí, ¿acaso le hacía daño a otra especie? ¿Eso? Que no se escuchó bien. Sí, si le causaba daño a alguna otra especie ¿Ya? No, nativa. nativa no. ¿Usted sabía? Yo que sepa, no. Y por los estudios que yo he leído, y siempre estoy atenta, hasta el momento, en lo personal, yo diría que no. Hola, buenas Muchas tardes. gracias. Por acá, Daniel Méndez, del Liceo Politécnico de Antulafquén. Hola. Mire, consulta, en relación a lo que usted menciona, ¿existe algún estudio relacionado a donde se indique que no hay algún daño al medio ambiente, así como usted defiende tanto a este insecto? Ya, mire, primeramente, siempre en los estudios que yo he tenido, y en los cursos, capacitación donde yo me he formado, siempre se ha hablado de los beneficios del uso de los biocontroladores. Nunca he escuchado que haga algún daño a alguna otra especie, porque si no, el SAC sería el primero en saber, y no sería permitido. Entonces, eso pues sería mi respuesta. Mauricio Sutherland. Gracias. Sí, Eloísa, Sí, hola, ¿cómo hola, estás? hola. Una consulta, ¿el gorgojo en qué
zona ha hecho mayores daños o perjuicios a las plantaciones de eucalipto? Esa es una de las preguntas. ¿Y cuánto la avispa demora en el control, en un contagio o para ser efectivo en un contagio de una masa de eucalipto determinada? Ya, empezamos por el principio. ¿Dónde está el gorgojo, me dice? Sí, ¿dónde ha hecho más daño? ¿En qué región? Sí, ¿en qué zona del país? Ya, bueno, principalmente yo puedo decir que está desde la 5ª región hasta la 10ª, ¿ya? Y generalmente está acá en la 8ª región, es que en todo, donde hay gorgojo, donde hay eucaliptus, hay plaga, ¿ya? En la 5ª región, acá en la región del Maule, en la 8ª región, no, yo en lo personal, no sé, yo, donde a mí me llaman, yo voy. ¿Me entiende? Y a mí me han llamado dentro del todo el país. Entonces no sabría decirle dónde hay más, dónde hay menos, porque a mí no me llaman cuando no hay, me llaman cuando hay. ¿Me entiende? Entonces yo le puedo decir que yo en lo personal he andado de la 5ª hasta la 10ª región. No, perfecto, me parece. O sea, veo que está masificado en toda la zona que están donde hay eucaliptus, hay plaga. Porque al final somos nosotros mismos los que los llevamos, lo dispersamos de una forma involuntaria, ¿cierto? Lo llevamos para todos lados, entonces siempre van a haber plagas. Este gorgojo es muy difícil erradicarlo. No, me imagino. No, y focalizando un poco más la pregunta, el gorgojo, al igual que yo creo que cualquier ser vivo, tiene que tener ciertas condiciones que lo hacen ideal en su reproducción. Puede ser en zonas más frías, más cálidas, más templadas, zonas más precordilleranas, Valle Central o costa. ¿Dónde ha sido realmente severa porque se reúnen las condiciones ideales de este gorgojo? En especial donde hay mucho calor, ¿cierto? Las altas temperaturas, porque ¿qué pasa? Que él le gusta el calorcito, entonces para reproducirse y para que la cría también pueda empezar a crecer. Zonas más cálidas, eso es importante. Ya. Y disculpa, antes que me respondan la otra pregunta, ¿por dónde ingresó esta plaga principalmente? ¿Zona sur, centro, norte? Porque siempre tiene como un ingreso, la polilla partió al sur, y así hay como zonas más específicas donde se han masificado o se inició y después se aumentó su población drásticamente, como lo ha sido esta. Esa una complementando la otra que te hice anteriormente. Bueno, lo que yo tengo entendido que entran generalmente por Argentina, pueden entrar por los Andes, por donde vienen, ¿cierto?, los pasos de la frontera. Sí, no, siempre son fronterizas, ya sea marítima, aérea o terrestre, pero zona sur, centro o norte, pues su ingreso, porque siempre se detecta en una zona en su inicio, como la polilla que fue la 11ª región, si no me equivoco, o 10ª. Yo creo que quizás eso lo podemos averiguar, Eloísa, por dónde ingresó para tenerlo como más específico, porque la idea aquí es como contar cómo ella trabaja con esto y ver qué posibilidades hay de desarrollo para los chicos de los establecimientos educacionales como oportunidades laborales también. Entonces, Eloísa, sí, ¿cómo hacen finalmente la pega? O sea, ¿con cuánta gente tú trabajas, por ejemplo? Bueno, hasta el momento somos 12 personas hasta el momento, porque estamos recién empezando la temporada, digámoslo así, entre jóvenes, señoras, entre jóvenes que estudian, señoras dueñas de casa, profesionales. Tenemos un grupo de equipo muy comprometido que está siempre atento, ¿cierto?, a seguir aprendiendo, a estar ahí, porque a veces hay que viajar, hay que estar más tarde. Entonces es un equipo que siempre yo lo veo que está muy, muy comprometido con nuestra empresa. ¿Y cómo ocurre la prospección? Así, te llama un propietario, tú vas con una cuadrilla, se encaraman arriba de los árboles para ver los ápices. Ya, generalmente en este caso voy con mi profesional, ¿cierto?, con un ingeniero que es Felipe.
vamos a revisar los predios, y ahí sacamos las muestras, y ahí se va viendo, se lleva al laboratorio, y ahí se va viendo en qué nivel de desastre o no desastre está el predio. ¿Y cómo Así evalúas el nivel de desastre? ¿Por cantidad de gorgojos por unidad de hoja? ¿Cómo? Ahí, Felipe, a lo mejor nos puedes ayudar a complementar. ¿Cómo se determina eso? ¿Tú tienes tu propio laboratorio donde llevas las muestras? Sí, yo tengo mis muestras y también nosotros trabajamos acá en nuestro laboratorio y generalmente para estar nivelados, me apoyo mucho con CONAF, ¿ya? Entonces yo envío también muestras hacia ellos y ahí vamos comparando para ver cómo está nuestro trabajo, para el cliente también tenga otra opinión y otro respaldo. Porque aquí hay liceos que tienen laboratorios y que de repente buscaban qué hacer con los laboratorios que tenían, con los microscopios y todo. Entonces, quizá esto es una opción de vincular los laboratorios de ciencia que tienen con la especialidad forestal para descubrir si es que tienen o no tienen gorgojos. O sea, como, no sé si algún profe aquí que tenga laboratorio me puede ayudar y ver si es que es factible una búsqueda así. Rodrigo dice que sí hay. El liceo Sí, de Coronel. perdón que meta la cuchara, Sigrid. Muy interesante lo que tú acabas de mencionar. Es lo que uno pretende poder desarrollar dentro de los laboratorios de los colegios, los liceos, poder realizar ciencia y ser participante activo. Es una muy buena punto que tocaste. Y doy dedito para arriba como posibilidad para poder desarrollar, ¿cierto? Por lo menos acá en el liceo. ¿El laboratorio lo hizo usted muy complejo o tiene, qué tiene para poder detectar el gorgojo? Es que eso más que nada se ve, es que aquí hay VAR para detectarlo, como ya decía en la presentación, se ve primeramente el gorgojo debe estar presente en el campo, en el bosque mismo, en el predio, ¿cierto? Y habiendo gorgojo, hay huevos, y de ahí se toman los huevitos y uno los revisa. ¿Y qué revisa ahí? Su parasitismo, en qué nivel están, si son huevos frescos, a lo mejor son ya añejos de antes. Ese es el trabajo de nuestro laboratorio. ¿Y el laboratorio tienes microscopio nomás o tienes más cosas? Sí, tenemos todos los básicos y tampoco hay algo... Es que eso es súper interesante. Algo que a nosotros nos ha servido hasta el momento para seguir trabajando. Súper. Lo que acá nos interesa a nosotros, estar siempre especializándonos, siempre leyendo, aprendiendo, porque nosotros no lo sabemos todo, y más que, le vuelvo a insistir que en la naturaleza siempre está cambiando, siempre se está renovando, entonces siempre hay que estar atento al cambio climático y a lo que dicta la naturaleza. Pablo Meléndez levantó la mano. Señora Eloísa, una consulta. Sí, diga. Dentro de estos viajes que usted ha realizado a través de las regiones, ¿qué dificultades se ha presentado en cuanto al gorgojo? ¿Algunos inconvenientes que se haya encontrado, no sé, algunas dificultades que haya tenido dentro de la investigación? Que le han permitido tener algún aprendizaje distinto e ir actualizándose, si este gorgojo ha creado anticuerpos que puedan... Ya, que yo le puedo decir es que acá dice que el ciclo del gorgojo, ¿cierto? Dice que pone solamente en otoño y primavera, pero yo le puedo decir que el gorgojo pone huevo todo el año. Todo el año pone huevos, entonces me significa que los ciclos se están ya alargando. Eso me he dado cuenta yo, que los ciclos de su huevito, ¿cierto? Al poner ya no es solamente como dicen los libros, ahora ya ellos están como más robustos a un tiempo atrás, están como también preparándose, porque recordemos que con este cambio climático, toda la naturaleza, ¿cierto? También se prepara para sostenerse. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, que el gorgojo de, pongámosle, 30 años atrás, ya no es el mismo gorgojo de ahora.
va evolucionando. Claro, claro que sí, porque se va preparando para los nuevos tiempos. Ok, me queda súper claro. Muchas gracias. Felipe, ¿tienes ganas de complementar algo? Estamos llegando como al término, a las 5:30 que nos habíamos puesto como horario de cierre. ¿Estás muteado? Sí. Ahí sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Bueno, primero saludar, agradecer la oportunidad por estar también presente en esta presentación y estar trabajando con la señora Eloísa. Ha sido un tremendo agrado. He conocido un gran equipo de trabajo. Las personas también se nota que tienen mucha experiencia, conocimiento y tienen una vasta trayectoria ahí han caminado harto, digamos, han revisado harto ustedes y todo, y se nota esa sensación de tranquilidad cuando uno va con ellos. Realmente son personas que se manejan en su labor, sobre todo las personas que también trabajan en terreno, tanto en la recolección, porque no es solamente llegar a terreno a trabajar, sino que hay una delicadeza, hay también una fortaleza, y lo que más me llama la atención es que trabajan hartas mujeres en este área, que por lo general ha sido como bien de la mano de la parte de los hombres, ¿cierto? Pero realmente la destaco esa capacidad que tienen de poder incorporar el lado femenino y realmente representarlo de una manera excelente. También puedo destacar que siempre está la señora Eloísa tratando de incorporar talentos nuevos, no solamente la trayectoria de su gente que tiene, que es bastante experimentada, sino que siempre tratando de incorporar nuevos talentos. Eso es bastante importante. Y creo que también esta presentación le abre la oportunidad a estudiantes, a profesores, que se puedan incorporar este conocimiento que es bien importante, sobre todo en el área de la industria forestal, a quienes se están formando. Quizás, Eloísa, te molestemos con Pablo Zaini de pronto para ver la posibilidad de que algunos estudiantes que estén cerca de donde tú tienes tu laboratorio pudieran visitarlo y ver en vivo tu experiencia, por tu cercanía y tu cariño que tienes también a los liceos de formación técnica. Entonces, queremos hacer ahí un match, así si podemos incorporarte en estas suertes de visitas que podamos hacer con ciertos estudiantes o acompañarte alguna vez a alguna faena, que se pudieran linkear de esa manera. Bueno, por mi parte, yo feliz, dispuesta a colaborar, ¿cierto?, con este programa de Más Talento, y lo digo de todo corazón porque yo soy una entendida que cuando a uno le gusta, yo amo mi área forestal, yo amo mis predios, andar en el cerro, amo mi trabajo y me gustaría mucho compartir mis conocimientos, enseñar a los jóvenes que el área forestal tiene un universo pero enorme, que ellos pueden enamorarse de lo que sea, en vivero, en explotaciones, es un universo tremendo. Entonces, invitarlos a ellos a que lo conozcan, por mi parte, encantada. Muchas gracias, Eloísa. Le damos un aplauso, yo creo que abramos los micrófonos y aplaudamos de verdad, nomás así como... Sí, gracias, Eloísa. Muy bueno, ojalá podamos... Muchas gracias. Gracias, Eloísa. Muchas gracias, señora Eloísa, se pasó. Esté muy bien. Gracias, Eloísa, que estés bien. Gracias, Eloísa. Gracias.